Bendiciones, hermanos. Bienvenidos una vez más a Apologética Malacitana. Os doy la bienvenida y también os felicito por esta entrada de año, ¿verdad? Que esperemos que sea de gran bendición para todos nosotros y que podamos seguir creciendo en el amor de nuestro Señor Jesús. El tema que traigo en esta ocasión es la intercesión de los santos. ¿Quiénes son santos? ¿Verdad? Porque nuestros hermanos separados andan un poco confundidos, ¿verdad? Y queremos arrojar un poco de luz sobre este tema. ¿Quiénes son santos? ¿Qué hacen esas personas santas allá en el cielo? ¿Verdad? ¿Son capaces de orar por nosotros? ¿Son capaces de interceder, de rogar por nosotros? Pues ese es el tema que os traigo hoy. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un santo? ¿O quién es santo? Nuestros hermanos protestantes dicen que para el católico un santo es un Dios. Vamos a empezar por esa primera objeción. Ellos dicen que un santo para el católico es un Dios y se escudan porque dicen que el católico ora, el católico le pide al santo un milagro, un favor, etc. Eso es totalmente incorrecto. Eso es un error. La Iglesia Católica jamás, hermano protestante, que sé que me ves en este canal, la Iglesia jamás, repito de nuevo, jamás enseñó tal doctrina. E invito a cualquier hermano protestante a que me enseñe, a que me muestre, no a mí, sino a todos los hermanos católicos, no solamente a mí, cualquier documento oficial de la Iglesia, ya sea una bula, una encíclica, una parte del catecismo o cualquier discurso de cualquier papa que haya enseñado que un santo es un Dios y que un santo es omnipotente. Eso es una falsa idea de los que tienen nuestros hermanos protestantes sobre nosotros. Pero bueno, sea como sea, los cristianos, los protestantes incluidos, creen que podemos interceder por nuestros hermanos. Pero la gran diferencia, es que nuestros hermanos protestantes creen que solo las personas vivas pueden interceder entre sí, mientras que el resto pensamos que esa intercesión, o sea, nosotros los católicos pensamos que esa intercesión se da entre todos los cristianos, independientemente en que estemos vivos aquí en la tierra o que ya hayamos partido con el Señor. Vamos a ver en la Biblia lo que significa ser santo. En el Antiguo Testamento, santo significa consagrado, apartado, reservado para Dios. Por eso se habla o se dice que un lugar es santo, un profeta es santo, ¿verdad? Y es porque eso, ese lugar, es un lugar apartado para Dios. ¿Por qué decimos que la Iglesia Católica es santa? ¿Porque tú y yo, hermano católico, somos santos? No. La Iglesia es santa porque quien la fundó es santo. Y la Iglesia está reservada para Dios. Si fuera por ti y por mí, esta Iglesia para nada se llamaría santa. En el Nuevo Testamento, partiendo de ese sentido, el santo es una persona consagrada a Dios, y todas esas personas consagradas a Dios o apartadas para Dios se refiere a los bautizados. Toda persona bautizada es apartado para Dios, ¿verdad? Como dice en Gálatas, fuimos revestidos de Cristo, fuimos apartados para Cristo. Fíjense
como lo dice San Pablo a los filipenses. Los hermanos que están conmigo os saludan. Recibid el saludo de todos los santos, especialmente los de la casa imperial. O sea, todo integrante de la iglesia, todo bautizado, San Pablo ya lo llama santo. ¿Por qué? Porque es nuestra vocación. Sean santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Hay iglesias protestantes que usan la palabra santo solo con este significado, ya que piensan que es el único significado correcto dentro de la Escritura. Con el tiempo ya se generalizó, ¿verdad?, el uso de la palabra cristianos y se fue dejando en desuso, y la palabra santo se fue dejando para personas realmente modélicos. O sea, que ese término de santo para mí aún me queda grande. Especialmente la palabra santo, la iglesia lo reservó. ¿Para quién? Para las personas con que la iglesia tiene la certeza que esa persona está ya en el cielo. Hay protestantes que dicen y piensan que el uso católico de santo no es bíblico y lo rechazan, lo niegan. Como por ejemplo, ustedes no han escuchado decir las cartas de Pablo, o Pablo dice, o Pablo hizo. Pablo no es su vecino, no es un familiar suyo, sino se está refiriendo al San Pablo de la Escritura, porque ellos creen que llamar santo a Pablo es algo antibíblico. Sin embargo, el uso de esta palabra santo es en el sentido de puro, buena persona, una persona sin tacha, ¿verdad? Y es tan bíblico como cualquier otro uso que se le dé en la Escritura. En el Nuevo Testamento se dan ambos sentidos y en la Iglesia Católica también. Vamos a ver un ejemplo. Dice la carta a los Efesios, capítulo 5, 27. Y nos 1:4 y también en 5:27. Y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Efesios 1:4. Porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin defecto, sino santa e inmaculada. ¿Ve? Quiso para él una iglesia santa e inmaculada. Todos formamos esa iglesia y Dios quiere que seamos santos e inmaculados. Hay algunos protestantes que ya se creen inmaculados. Dice en Colosenses 1:22, pero ahora Él os ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándoos a la muerte, a fin de que vosotros presentaros delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Y como os dije antes, en 1 Pedro 1:15, así como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santo en toda vuestra conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sed santos, porque yo soy santo. Eso es un versículo del Levítico. Ya el Señor, desde el Antiguo Testamento, nos está llamando a todos, a ti y a mí, incluidos, que seamos santos. Una objeción protestante, que ya lo contesté en otro vídeo, os lo voy a dejar al final de este vídeo, el enlace, para que lo puedan ver, y es que nos citan Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Que nos dicen que el único mediador es Cristo y que nosotros
ni ningún santo puede ocupar el lugar de ese mediador que es Cristo, ¿verdad? Eso ya lo expliqué en un vídeo anterior y os recuerdo que al final de este vídeo os dejaré ese enlace, esa pantalla final, para que lo pinchéis y podáis ver ese vídeo. No me quiero detener aquí porque sería salirnos del punto, pero que ellos andan confundidos con el tema de la mediación y la intercesión. El mediador es la persona de Cristo, el cual fue crucificado por tus pecados y los míos. Ningún santo, ni la Virgen, ni tú, ni yo fuimos crucificados para redimir el mundo. Ese vídeo os lo dejo al final. Ellos dicen que los muertos no saben nada, que están dormidos, ¿verdad? Ese otro vídeo, La eternidad del alma, os lo dejaré junto al anterior, al final de este vídeo. Y os voy a poner varios ejemplos para que puedan ver que esa objeción protestante que dicen que al morir la vida cesa, el espíritu de la persona queda, digamos, en un limbo, en un stand-by, ¿verdad?, a la espera de la segunda venida de Cristo. Eso es algo antibíblico y doctrina de hombres. Ellos citan, por ejemplo, muchos pasajes, como por ejemplo Eclesiastés, que dice que la vida, que el espíritu de la persona se esfuma, ¿verdad?, se evapora. Pero ellos siempre te van a mostrar pasajes del Antiguo Testamento, donde la revelación todavía era muy pequeña. El culmen de la revelación fue Cristo. No nos podemos detener en un momento determinado anterior a Cristo y hacer doctrina de eso. Cristo es la verdadera y la revelación completa. Os voy a dar unos cuantos pasajes para que vean que ese argumento protestante es antibíblico y es falso. Os voy a dar cinco ejemplos. Hay muchísimos más, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Primer ejemplo, Samuel en espíritu responde a quien lo invocó, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15. Recuerden, esa medium y Saúl invocando el espíritu de Samuel. Y Samuel viene. Que no me diga ningún protestante que eso era un demonio, que eso era Satanás, porque la Biblia no lo dice. Eso lo añades tú. Segundo ejemplo, David, después de la muerte de su hijo con Betsabé, recuerden el crimen de David para quedarse con Betsabé. Después de morir ese hijo de ambos, David dijo lo siguiente: yo iré donde está él, pero él no volverá a mí. Eso lo pueden encontrar en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Elías y Moisés se aparecen ante Jesús en el monte Horeb. Recuerden la transfiguración del Señor. San Lucas 9:30. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Vean, Cristo, cuando murió en la cruz y fue enterrado durante 3 días, estuvo predicando a las almas que esperaban la llegada del Mesías. ¿Dónde estaban esos espíritus? Estaban durmiendo, estaban roncando. ¿Dónde estaban? Estaban en un lugar en el cual en aquel tiempo, en término hebreo, le decían la Gehenna, o en griego el Hades, ¿verdad? Estaban en los infiernos, como recitamos en el credo, un infierno diferente a la pena final de los condenados. Iban todos a un mismo lugar, o como dice en San Lucas 16,
al seno de Abraham. El seno de Abraham, ya me adelanté, ese era el punto número 5 que os iba a dar, ¿verdad? En San Lucas nos muestra en el seno de Abraham, donde esperaban esas almas a la espera de la redención, ¿verdad? El mismo Jesús te pone un claro ejemplo de que después de la vida, inmediatamente, la vida continúa. No hay pausa, no hay momento para dormir, no hay momento para que te pongas a roncar. El pobre Lázaro se fue al seno de Abraham. Recuerden, todavía Cristo no había sido inmolado en la cruz y tenía que ir hacia ese lugar. ¿En qué consiste la intercesión de los santos? Es muy frecuente que los protestantes entiendan el concepto de intercesión de los santos de un modo equivocado. A menudo piensan que nosotros los católicos adoramos a los santos, adoramos a María, ¿verdad? Adoramos a San Francisco de Asís, adoramos a Padre Pío. Error. Ellos piensan que los idolatramos como si fueran dioses, ¿verdad? Como ellos dicen que al escuchar nuestras oraciones y que ellos mismos nos dan esos milagros, por eso nosotros los tenemos como dioses y dejamos a Cristo aparte, ¿verdad? Buscamos milagros en otras personas, buscamos milagros en la criatura, no en Dios. Y eso es incorrecto, en absoluto es así. Los católicos solo a Dios adoramos. Y los santos del cielo, María incluida, no tienen, escúchenme lo que voy a decir, sobre todo tú, hermano protestante, los santos, ni María tienen ningún poder, ni ninguna capacidad para concederte a ti una petición o un milagro. Ellos no son personas que hemos colocado en lugar de Dios, porque si eso fuera así, eso sería pecado de idolatría. Sino que su función simplemente es interceder por nosotros ante Jesús. Un papel similar al que hacen los ángeles, ¿verdad? Eso lo podemos ver ahora un poco más adelante en el libro de Apocalipsis, de que ellos también interceden. El cristiano puede dirigir, por supuesto, su oración directamente a Dios, o también puede dirigirla a través de un santo que está presente junto con Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor, mediante los méritos de ese santo, nosotros nos aseguramos que nuestra oración será atendida. Hemos visto, ellos ponen la objeción de que un santo es una persona que está muerta. Hemos visto que la persona al morir, su alma va a estar con Cristo, ¿verdad? Esa objeción queda por tierra. Si un santo estando delante de Dios, una persona que ya ha agradado a Dios, una persona que ya ha ganado el buen combate, una persona que ya ha recibido la corona de la vida. Si esa persona que es agradable a Dios no puede interceder ni por ti ni por mí, ¿cómo lo vamos a hacer tú y yo? Yo no podría de esa manera tampoco interceder por ti, si yo soy un pecador, si yo soy un sinvergüenza. Si mi oración, siendo un pecador, puede ser oída por Dios y aceptada por Dios, como por un santo que vive junto a Cristo, esa oración no va a llegar a Dios. Eso solo está en la cabeza de los protestantes. ¿Qué enseña
¿Qué enseña la Iglesia Católica respecto a la comunión de los santos, a la intercesión de los santos? Os voy a citar el Catecismo, documento oficial de la Iglesia, porque el protestante que nos acuse de algo tendría que hacerlo de igual manera. Mostrar un documento en el cual contradiga lo que yo estoy enseñando ahora o lo que la Iglesia ha enseñado por 2000 años. Ese documento, como he pedido al principio, sencillamente no existe, sino simplemente son calumnias. Os voy a leer el Catecismo de la Iglesia en los puntos 955 y 956. Dice el Catecismo de la Iglesia así: la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. La intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presenta por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues mucho a nuestra debilidad. Lo mismo que os he dicho anteriormente, pero visto desde un documento oficial de la Iglesia. Os voy a leer un par de frases sobre lo que os estoy diciendo. Una frase de Santo Domingo, ya moribundo, a sus frailes dijo lo siguiente: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santa Teresa del Niño Jesús dijo: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Podemos ver algunos ejemplos bíblicos. Os voy a hacer dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Dice en Job capítulo 5, versículo 1, dice la Escritura: ¿a qué santo te volverás? Eso lo puedes leer en Job capítulo 5, versículo 1. ¿A qué santo te volverá? La palabra hebrea usada en esta ocasión es kadosh, que traducido según la concordancia Strong protestante significa, o podría ser traducida como santo o como ángel o también como a Dios mismo. Lo que ya podemos ver que en aquella época, ¿verdad?, la revelación todavía era muy incipiente, ya se tenían nociones de esta intercesión de los santos, no solamente de las personas que están vivas, como piensa el protestante, que solo pueden interceder los vivos o los que estamos en la tierra, porque los que están en el cielo están tan vivos o más que tú y que yo. Y pensaban que había ángeles, ¿verdad?, santos que podían interceder por ello. Os voy a poner un ejemplo. Nos vamos a ir al capítulo 14 de Jeremías. En aquella época, durante la época de Jeremías, el pueblo pecó gravemente contra Dios y Jeremías, estando vivo, intentó interceder ante Dios, pero Dios rechazó esa intercesión de esa persona que aún vivía, Jeremías. Dice Jeremías capítulo 14, versículo 11. Me dijo el Señor: no intercedas por el bien de este pueblo.
Vean que Dios mismo se negó, ¿verdad?, de una persona viva a que esta persona intercediera. Eso era en el capítulo 14, recuerden. Vamos a ver en el capítulo 15, versículo 1. Me dijo el Señor, aunque se presentaran ante mí Moisés y Samuel, no me sentiría bien dispuesto hacia este pueblo. Échalo de mi presencia y que salgan. Lo que Dios le está diciendo al profeta es que rechaza su intercesión y que rechazaría incluso una intercesión superior a la de Jeremías, como en este caso Moisés y Samuel, personas que ya llevaban muertas, ¿verdad?, varios siglos. De ahí podemos sacar dos ideas, dos conclusiones. Por un lado, se nos presenta la intercesión de los vivos, tu intercesión y mi intercesión. Y también nos presenta como posible intercesión la intercesión de los santos del cielo, como Moisés y Samuel. Una intercesión igualmente posible y también de mayor eficacia que la de nosotros los vivos. Os he mostrado cómo el Señor negaba la oración a Jeremías aún en vida. Os vamos a leer 2 de Macabeos capítulo 15, versículo 14 y 15. Aquí Jeremías ya estaba terrenalmente muerto, ya se fue con Dios. Dice la Escritura lo siguiente. Entonces Onías tomó la palabra y dijo, este es Jeremías, el profeta de Dios, que ama a sus hermanos y ora sin cesar por su pueblo y por la ciudad santa. Eso dijo Onías al ver a Jeremías en espíritu, que había venido a interceder y a luchar por su pueblo y por la ciudad santa. Dice, ora sin cesar. Está junto a Dios y no para de orar sin cesar. ¿Por qué? Porque dice que ama a sus hermanos. Este es Jeremías, el profeta de Dios, que ama a sus hermanos. A este punto os quiero llevar. Ama a sus hermanos. Dice San Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca, vuelvo a leer, el amor nunca pasará. ¿Qué significa? El amor nunca pasará. Yo tengo un hijo de 10 años. ¿Ustedes creen que el día que yo me vaya con el Señor, espero, el día que yo me vaya con el Señor, yo no voy a pedir por mi hijo? Mi amor por él no pasará, ni siquiera aún después de haber muerto. Como decía el santo cura de Ars, este cadáver viviente, ¿ustedes creen que mi boca se cerrará si aún estando vivo yo ruego por mi hijo? Después de estar delante de Cristo, yo seguiré pidiendo a favor de mi hijo. En el Nuevo Testamento, de nuevo, Cristo tira por tierra la doctrina protestante. Dice en Lucas, capítulo 20, versículo 38. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. La persona que niegue que el espíritu, que el alma de la persona
no va a ningún lugar, que la persona que muere no resucita, ¿verdad? ¿Cómo dice ese pasaje de Romanos? Que fuimos enterrados con Él para resucitar con Él, ¿verdad? Nosotros resucitamos con Él. No hay interrupción que valga. Y vana en nuestra fe. ¿Cuántas personas creen en una fe vana? ¿Por qué? Porque piensan que ya su alma no va a ningún lugar, ¿verdad? Esa doctrina es una doctrina totalmente extraña. Es una doctrina totalmente anticristiana. Un pasaje que a mí me fascina, me encanta. Hebreos capítulo 12, versículos desde el 22, podemos leer hasta el 24, del 22 al 24. Esto es impresionante. Yo me gozo en este capítulo de Hebreos. Os doy lectura. Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, de los kadosh, de los santos, esos perfectos y llegados a su consumación, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí nos enseña la carta de Hebreos en ese capítulo como la congregación de los primogénitos que fueron inscritos al cielo, esas primeras personas dignas del Cordero que entraron por las puertas de la nueva Jerusalén. Esto es fascinante, hermano. El día que partamos con el Señor, pasaremos por esas mismas puertas de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y estaremos con Cristo, con los santos, con los apóstoles y con todos nuestros familiares y seres queridos. Esto es maravilloso, esto es para volverse loco, para que nos volvamos locos, hermano. Un par de ejemplos en Apocalipsis, tampoco no me quiero alargar demasiado. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, donde los ancianos presentan las oraciones de los santos, ¿verdad? Como perfumes agradables a nuestro Señor. Capítulo 6, versículo 10. Igualmente, este versículo también es determinante. Podemos ver cómo esos mártires, esos primeros testigos de la fe que morían por Cristo, clamaban cara a Dios cuando se le iba a dar justicia. Y estaban junto a Dios, no estaban durmiendo. ¿Y Dios dónde está? Dios está en los cielos. Esos mártires que han sido recibidos por Dios en el cielo siguen intercediendo y hablan cara a cara, ¿verdad? Ya no tienen ningún impedimento de poder rogar a Dios. Os voy a dar unas cuantas frasecitas, frases muy claras sobre lo que creía la iglesia primitiva en el comienzo del cristianismo primitivo. Os voy a leer un escrito de Orígenes de su tratado sobre la oración. Dice así: porque si los santos ven en esta vida solo mediante espejo
y en enigma, pero en la futura verán cara a cara. Hace alusión a 1 Corintios 13, versículo 12. Es absurdo no entender lo mismo, que Orígenes llama de pensamiento absurdo al protestante. Es absurdo no sostener lo mismo, guardadas las debidas proporciones acerca de las demás facultades y virtudes, y más teniendo en cuenta que allí en el cielo se perfeccionan las que adquirieron en esta vida. Y una de las principales virtudes, según la mente divina, es la caridad con el prójimo. Virtud que los que murieron santos, se ha de pensar, la tienen para con los que se debaten en esta vida en grado mayor que los que todavía se encuentran en humana debilidad, pretendiendo apoyar la lucha de otros más débiles. Pero no solo el sumo sacerdote, Jesucristo, ora por aquellos que oran sinceramente, sino también los ángeles, así como también las almas de los santos que ya han dormido. Dice una inscripción, una lápida cristiana en el año 250, un resto arqueológico. Gentiano, creyente en paz, que vivió 21 años, 8 meses y 16 días, y en tus oraciones pide por nosotros, porque sabemos que estás con Cristo. Carta de San Cipriano de Cartago al Papa Cornelio, escrita en el año 252. Una pequeña aclaración. Muchos dicen que todo este tipo de dogmas fueron una paganización después del Concilio de Nicea en el año 325, y fueron prácticas paganas que instituyó Constantino. Aquí vemos, os voy a dar lectura de esta carta de San Cipriano de Cartago al Papa Cornelio, que fue escrita en el año 250, o sea, 75 años antes del Concilio de Nicea. Quería aclarar este punto para que vean que este dogma de fe es anterior a lo que dicen los protestantes. Os doy lectura. Debemos estar mutuamente conscientes uno del otro. Oremos por cada uno, y si uno de nosotros, por la rapidez de la divina dignación, parte primero, que nuestro amor continúe en la presencia del Señor, que nuestra oración por nuestros hermanos y hermanas no cesen en la presencia de la misericordia del Padre. San Gregorio Nacianceno, en el año 374, dijo lo siguiente: si yo estoy seguro de que su intercesión, habla de su Padre, es ahora más eficaz que su protección anterior, pues está más cerca de Dios ahora que se ha despojado de las ataduras del cuerpo y liberado su mente de la arcilla que la oscurecía, y mantiene conversación con Dios, desnudo con la desnudez de la más pura alma primigenia. Podemos ver que tanto la Escritura en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, la historia apoya este dogma católico, ¿verdad? Hemos visto que la Biblia no solamente no niega la intercesión entre los cristianos, sino que la alienta, y de numerosas muestras, ¿verdad?, que ya os he dado en este vídeo. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría que lo puedan compartir con familiares, con hermanos, ¿verdad?, para que
las mentiras protestantes no vayan a más. Que no nos pillen por tontos. Que sepamos contestar, que podamos contestar a todas esas dificultades, ¿verdad? Esas preguntas a veces con mala intención que nos hacen. Así que, hermano, yo espero que te haya servido este vídeo, que el Señor te bendiga y que, hermano, como siempre os digo, esfuércense y sean valientes.